intrépida Cholula Argentina, que mi corazón con tinta china me tatuó peor para el sol. Muy buenas. Lo voy a bajar un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Ojo con los Medios, que hoy arrancamos con dos grandes como Sabina y Serrat. Madrileño, español y catalán. Exactamente. Y que en los últimos años han empezado a tocar juntos. Han hecho varias giras. No, sistemáticamente no, pero son dos carreras muy extensas y en los últimos 10 años aproximadamente empezaron a hacer giras en conjuntos. Serrat empezó a acercarse a la música latinoamericana y a los cantantes populares a fines de los 60, ¿no? La primera gira fue en Argentina, de Joan Manuel Serrat, en el año 68. ¡Qué cantidad de años! Sí, sí. Y bueno, y además aún estaba la dictadura de Franco y bueno, muchos... ¿Pero cuántos años tiene entonces? Muchos, evidentemente. Serrat tiene cerca de 70. Y sigue cantando. La voz no se apaga. Aguante Sabina y Serrat. Y vamos a empezar esta emisión de Ojo con los Medios en Venezuela. Se reunieron una puesta en escena aburridísima en el Congreso de Estados Unidos. El Senado específicamente, ¿no? Una comisión ahí que preside el senador ultraconservador Marco Rubio, un enemigo declarado de Cuba, Venezuela y todos los procesos de cambio, y con un invitado estrella. Ínclito Luis Almagro. Sí, justamente el presidente Evo Morales en un Twitter el día de la fecha criticó fuertemente lo que hizo Almagro, ¿no? Que ya su ética y su moral llegó a... Su militancia ya es... Sí, a un límite en el cual, digamos, prestarse a este acto con los sectores tan recalcitrantes y antilatinoamericanos. Vamos, agencia F hasta Washington. Adelante. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció este martes ante el Senado de Estados Unidos el colapso de la democracia en Venezuela y subrayó que además el gobierno del país caribeño está conformado por una estructura de narcotráfico. Almagro testificó ante el Subcomité para Latinoamérica de la Cámara Alta, donde detalló sus preocupaciones sobre la crisis que atraviesa Venezuela, nación a la que además calificó como el país más corrupto del continente. En este sentido, el secretario general del organismo interamericano consideró que las sanciones económicas contra ciertos individuos del gobierno venezolano serían una ayuda más para acabar con la dictadura de Maduro. Las sanciones por sí solas no tiran una dictadura. Pueden ser útiles para tirar una dictadura y pueden ser útiles para cambiar un sistema, como puse el ejemplo de Sudáfrica en el apartheid. Las sanciones internacionales validaron la lucha interna de la gente para alcanzar la democracia. Y acá las sanciones también tienen que validar la lucha interna de la gente para alcanzar la democracia. Por otra parte, Almagro alertó ante los senadores de que el gobierno de Maduro juega con la baza del diálogo para intentar aliviar las tensiones internas, pero como maniobra de distracción. Por su parte, Marco Rubio, presidente del subcomité y uno de los senadores más en contra del gobierno de Nicolás Maduro, calificó a Diosdado Cabello, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, como el Pablo Escobar venezolano, en alusión al histórico capo de la droga colombiano. Yo no lo diría si no tuviera la suma confianza. Obviamente eso le corresponde al Departamento de Justicia de Estados Unidos tomar acción en el momento apropiado, pero yo lo digo con toda confianza que lo es, y yo creo que no hay nadie que lo pueda dudar en términos de todas sus actividades ilícitas, y es un hombre sumamente peligroso, pero realmente más de una figura política es una figura del narcotráfico. Almagro recibió elogios por parte de varios senadores, entre ellos el demócrata de más alto rango del subcomité, el senador por Nueva Jersey, Robert Menéndez, quien alabó el compromiso con la democracia del secretario general. A ver, uno puede tener trajes muy caros y ser senador de Estados Unidos, y esa investidura hay que respetarla, pero a nivel humano ser un cachivache, como es el caso de Marco Rubio, quien financió de su propio bolsillo a los abogados del terrorista Luis Posada Carriles, entre otros detalles de la vida. Así que recordemos, responsable de la voladura de un avión
cubana del año 76, donde asesinó a 76 personas, la mayoría de ellos cubanos. Hay un dicho, ¿no?, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Me parece que esto le cabe a todos estos congresistas latinos que hacen shows desde la Cámara de Representantes o el Senado estadounidense, una de ellas, Ileana Ros-Lehtinen, por NTN 24. Es necesario discutir todo tipo de sanciones contra Maduro. Acuérdense que esto no es un embargo en el país. Lo que estamos diciendo es que los Estados Unidos cada día está más independiente sobre energía y no debemos comprar petróleo de lugares que son tan injustos con sus pueblos. No es necesario. No creo que va a sufrir la economía americana. Ya no tenemos esa dependencia cuando antes teníamos con el petróleo de Venezuela. Pero más que nada debemos sancionar a muchas más personas que están violando los derechos humanos para que no entren en los Estados Unidos, congelar sus cuentas bancarias, confiscar sus yates y condominios. Eso es lo importante. Qué importante la denuncia de dictaduras tan crueles como las de Nicolás Maduro, doctor, cuando estos paladines de la democracia invadieron Irak y asesinaron a más de 1 millón de ciudadanos y nada, no pasa nada. No pasaron tantos años. Nunca nadie se preocupó por investigar esos crímenes. Impresionante, ¿no? No, claro, además realizados para colmo, invasiones y digo, perdón, Irak por nombrar una nomás. Sí, podemos nombrar Panamá si queremos, podemos nombrar Granada, podemos nombrar Afganistán. Corea, Vietnam, y podemos seguir. Bueno, sí. Y después las no oficiales, ¿no? Como te mostrábamos en el caso del aniversario de la Revolución Sandinista, ¿no? Tal es así que la Corte Penal Internacional sancionó a Estados Unidos con que debía pagar una indemnización a Nicaragua de $17.000 millones. Un dinero. Un dinerito, ¿no? Que obviamente Estados Unidos se lo pasó por ya sabemos dónde. Bien, vamos a Caracas con el corresponsal de Hispan TV, Marco Salgado. Adelante. El alto mando militar en pleno le dijo a medios de comunicación y a todo el país en vivo y directo que no están dispuestos a subvertir el orden constitucional. No estamos dispuestos, lo decimos una vez más, no estamos dispuestos a ceder en nuestro derecho legítimo de ser libres, independientes y soberanos. No estamos dispuestos a ceder. Nos van a conseguir así como nos están viendo, firmes en la constitucionalidad. El mando militar rechazó las amenazas del gobierno de Estados Unidos de sanciones económicas contra Venezuela si se instaura la Asamblea Nacional Constituyente. Pocas horas después, la oposición acusó recibo del mensaje. El próximo gobierno de unión y reconstrucción de Venezuela será de naturaleza civil, como lo establece la Constitución. Desde este imperativo constitucional y democrático nos comprometemos firmemente a la recuperación del prestigio, independencia e institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional. Los opositores enviaron un mensaje que fue leído fronteras afuera como el anuncio de la formación de un gobierno paralelo. Este veterano dirigente político aseguró que todo forma parte de un plan. Van a elegir otras instituciones, la prensa internacional lo va a difundir, van a designar un gobierno de transición, el modelo Libia, ahí lo tiene, ¿no? Y la prensa internacional va a reconocer a ese gobierno internacional. Bueno, y ese gobierno internacional va a actuar acentuando la desestabilización, acentuando la guerra mediática, la guerra psicológica y también ahora una guerra más caliente. Una guerra más caliente que recién está comenzando y que tiene una fecha fija, el 30 de julio, el día de la elección de asambleístas constituyentes. Es un proceso complejo desde el punto de vista político, ¿no? Y por supuesto también desde el punto de vista militar, ¿no? Entonces esto va a ponernos a prueba hasta dónde estamos preparados para una lucha de ese tipo y hasta dónde ellos pueden doblegarnos. Pues aquí va a haber resistencia, y hay resistencia, y esto les va a ser muy difícil doblegar al pueblo de Venezuela. La oposición seguirá tensando la cuerda del gobierno paralelo mientras el chavismo apuesta
todo a la Asamblea Constituyente. Postales de una Venezuela que hoy parece más lejos que nunca de la concordia. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Bien, tanto lío que para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, ¿por qué no esperan a las elecciones del año que viene? Sí, porque en realidad lo vienen tratando de hacer desde que ganó, cuando irresponsablemente el candidato opositor Enrique Capriles Radonsky dijo que hubo fraude, que no lo comprobó ninguno de los miembros de la observación internacional que acudió en ese momento. Hubo una diferencia de 2 puntos entre ambos candidatos y llamó a la rebelión popular en ese entonces. Desde Capriles. que Hugo Chávez llegó al poder hubo 2 elecciones que ganó la oposición, ¿sí? En todas las demás siempre hubo fraude, según la oposición. Sí. Bueno, también también habría que preguntarle a la oposición en lo que serían las elecciones subnacionales, porque la oposición también tiene estados en los cuales gobierna. Y el sistema electoral y el Consejo Electoral son los mismos. Llamado a huelga de estos sectores golpistas, lo decimos de onda, pero no se puede decir de otra manera. Veamos cómo lo pone en pantalla Televisión Española. Comercios cerrados y calles vacías en distintas zonas de Caracas para cumplir con la convocatoria de la oposición venezolana a parar durante 24 horas en protesta contra la constituyente propuesta por Maduro. Esperemos que todo el pueblo en Venezuela esté acatando el paro y salir de este dilema que tenemos los venezolanos. En el tráfico se nota que la ciudad está a medio ritmo. Gasolineras, centros comerciales, bancos, todos han echado el cierre. Y nada, todos los viejitos no pueden ni siquiera cobrar la pensión. Un día más, varios puntos del oeste de la ciudad se ven alterados por los disturbios que sorprenden a muchos ciudadanos. Trabajo en un ministerio, no me importa si me votan, no me importa. Quiero vivir, quiero tener comida en mi casa. Las calles se han caldeado, integrantes de la Guardia Bolivariana y de la policía han reprimido con gases lacrimógenos a muchas personas que habían salido, como había pedido la oposición, a las calles para cortar el tráfico de forma pacífica y tratar de paralizar el país. Por el momento, varias personas han resultado heridas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El gobierno ha culpado a la oposición de generar violencia y querer atacar la sede de Venezuela Televisión. Un grupo de terroristas de la oposición intentó asaltar la sede de Venezolana de Televisión. La Guardia Nacional está imponiendo el orden. El paro continúa hasta la madrugada de mañana. Muy compleja la situación, como siempre la prensa mostrando violencia estatal y dulces palomitas blancas de parte de la oposición, pero no pueden evitar las imágenes de bombas Molotov. El tema del asedio al canal estatal es grave, ya lo hicieron en 2002 en el golpe, cortaron la transmisión. En fin, vamos a ver algunas imágenes adicionales de ese ataque. Los terroristas en su asedio acaban de incendiar el módulo de la Policía Nacional Bolivariana que se encuentra en las inmediaciones de Venezolana de Televisión, violando una zona de seguridad. Venezolana de Televisión es zona de seguridad. El módulo de la Policía Nacional Bolivariana en un franco asedio con Venezolana de Televisión. El pueblo arrecho reclama su derecho. 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 Ese fue el ataque a la estatal venezolana de televisión, ataque al módulo policial e intento de ingreso al mismo. Los propios trabajadores defendieron a sus fuentes de trabajo y esa fuente de información
Perdóneme, sí. ¿Por qué atacan un medio de comunicación quienes tanto nos taladran con el tema libertad de expresión? Y porque para la libertad de expresión para ellos es los medios que dicen y responden a su objetivo político. Bien, pasemos a Nicaragua, si es tan amable. Sí, bueno, se celebró el 38 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Vamos a ver los actos multitudinarios en Managua, en su capital, y en la misma también escucharemos al presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, que participó de los mismos. Y reporta Hispan TV. Miles de nicaragüenses llegaron de diferentes partes del país a Managua para conmemorar el 38 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que derrocó a la dictadura de la familia Somoza un 19 de julio de 1979, después de permanecer 45 años aferrados al poder. El acto conmemorativo lo encabezó el mandatario Daniel Ortega, representantes del gabinete de gobierno y diplomáticos. Hace 38 años, aquí Nicaragua libre. Sí, aquí Nicaragua libre. Aquí está este pueblo, con ansias, con deseos de darse por la justicia, por la paz, por el bienestar de todas las familias nicaragüenses. A este acto también participaron invitados y delegaciones internacionales, entre los que destacan el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Serén. Estos invitados saludaron el aniversario 38 de la Revolución Sandinista y aprovecharon la ocasión para mostrar su respaldo a Venezuela y Cuba por los supuestos ataques y amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Ver en esta concentración tanta juventud, tantos rostros de alegría y de confianza es signo de victoria, es signo de que la sangre derramada no fue en vano. En las últimas semanas hemos escuchado nuevas amenazas, nuevas agresiones a Cuba y Venezuela. Esa agresión no es a Cuba, no es a Venezuela y es a todos los pueblos de América Latina. Deberían de cuidarse estos países que quieren ordenarle a Venezuela cómo desarrollar su proceso institucional. Lo que no quieras para ti, no lo quiera para nadie. Eso es un principio. Hay que respetar y hay que ser promotores de la paz. Y las amenazas que lanza el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela de tomar nuevas sanciones, eso no lleva a ningún lado. El mandatario nicaragüense aprovechó el acto para reiterar que los centroamericanos deben trabajar unidos para impulsar el desarrollo regional. Moisés Mercado, Hispan TV, Managua. Muy bien, hacemos una pausita y con algo de música. Arbolito desde Argentina, un grupo contestatario. Sí, y que hizo este tema para Macri. Se lo dedicó al presidente argentino. Por eso se llama Para la Mano, ¿no? Para el ajuste, la represión, la flexibilización a los trabajadores y el gobierno de los ricos, ¿no? Vamos, Arbolito. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y el señor policía me lo quiere explicar. Para
Usted, doctor, que tiene el privilegio de tener cabellera, ¿disfruta si que lo cepillen? ¿Le gusta que...? No. No. Creo, no tengo ni peine, para que se den una idea. No tiene peine. Hay unos aparatos que son buenísimos. No cepillos, ¿no? Pero para hacer... pero eso es para relajar, como masajes craneanos. Sí, buenísimo. No, la verdad que supongo que la última que lo he hecho fue mi madre, cuando era niño. Pero después... Un buen dato, un dato para tener en cuenta. Fíjese este hámster gigante. A ver, vamos a ver la imagen y la vamos comentando. Un crack. No, aparte pide, ¿no? Se inclina para... Bueno, dice que para la investigación estos animalitos son lo más parecido, dicen no, son lo más parecido al ser humano, ¿no? Todas las investigaciones con cobayos científicas se hacen con estos animalitos. Sí, con cobayos. ¿Quién lo hubiera pensado? Un caso muy particular de uno de los miles y millones de inmigrantes que desesperadamente tratan de llegar a Europa. ¿Por qué? En este caso, un joven del África Negra que recorrió más de 5.000 kilómetros para poder llegar a Europa. En este caso, hace un año llegó en las pateras, estas embarcaciones precarias que tratan de cruzar el Mediterráneo y tocar suelo europeo. Y a un año de haber llegado, miren el logro que consiguió este joven en España. La historia de Koné es una historia de kilómetros, en concreto de 5.170, la distancia que recorrió con tan solo 15 años desde Costa de Marfil hasta Sevilla. Llego aquí hace casi un año y un mes. Huyendo de la guerra, abandonó en patera a su madre y a su hermano pequeño para cumplir su sueño. Sin correr, creo que no puedo. Porque desde que llegó a España no ha parado de correr. A mí me emociona mucho y espero y deseo que no se me vaya de aquí de Sevilla para poder triunfar él. En tan solo un año ya ha conseguido aprender español. Porque me gusta mucho, es una cosa que me gusta, me encanta. Y lo más importante para él, ser subcampeón de España de 3.000 metros y campeón de Andalucía. Más alto como Usain Bolt, o Mohamed Farah, o Bekele. Ahora busca los apoyos necesarios para entrar en un centro de alto rendimiento y así tener la oportunidad de correr por sus sueños. Buena, muy buena historia, una que salió bien, ¿no? Una linda, sí. Y bueno, además los africanos son los grandes medallistas en carreras en larga distancia, tanto en torneos mundiales, sí, como en Juegos Olímpicos. Dice que en Kenia no conozco, hay un altiplano similar al de Bolivia. No sé de qué altura será. Vamos a investigar y vamos a ir hasta Kenia a verificar si esto es cierto o no. El otro día una noticia que llegaba desde Chile nos llamó poderosamente la atención y queremos comentárselas y compartirlas con ustedes. Todo eso sería buenísimo si puedo llegar a leer. En este caso yo se lo digo. ¿Sí? El ministro José Antonio Gómez, que es ministro de Justicia de Chile, en un encuentro con, ministro de Defensa de Chile, en un encuentro con militares. Ministro de Justicia, ¿no? No, de Defensa. ¿De Defensa? Sí. Lo dije mal, sí. Justificó, en cierta manera, los delitos de lesa humanidad, los crímenes cometidos durante la dictadura, en este caso de los 17 años de Augusto Pinochet, por la situación de violencia que se vivía, etcétera. Y llama la atención quién lo dice, además. Exactamente. Contemos la historia del ministro Gómez, porque durante este acto en el que justificó, dijo, bueno, era otro el contexto, y además tiene una significación muy fuerte porque está allí, bueno, ya pasaron 40 años de las dictaduras, es difícil entender cómo era aquella época, entonces las violaciones a los derechos humanos no debieran ser juzgadas, no debieran ser penalizadas, y en realidad esa historia no fue tan grave, ¿no? Eso es lo que está detrás de esta declaración de un ministro que tiene como antecedentes... Sí, ser un ministro progresista y que además fue él y su familia víctimas de la dictadura. Yo propongo que lo escuchemos en primera persona. Este es un archivo que encontramos de él, de la red, la número 13, por favor, te pido
querido director, donde justamente él en primera persona cuenta cómo fue el golpe militar del 73 y qué le pasó a él y su familia. Me llama la atención que hay un tema que muy pocas veces se ha tratado en profundidad, y creo que nunca en televisión, es el tema de la tortura. Usted fue detenido, usted estuvo en el Estadio Nacional, igual que Michelle Bachelet, a propósito de que estamos conversando sobre este tema, igual que el padre de Bachelet. ¿Podríamos ahondar un poco más en eso? ¿Qué pasó ahí? Yo era niño, tenía 18 años y fui detenido en la época del golpe. Y pasé por varios lugares, varios centros de tortura. Estuve en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, estuve en el Estadio Nacional, en la Escuela Militar, después estuve en la penitenciaría, un año estuvimos presos. Y es duro, es una etapa de este país muy dura. Chile sufrió una etapa muy difícil y a veces estas cosas como que se ocultan. Y bueno, yo soy testimonio de que en este país las cosas fueron muy graves, muy duras. No es mi caso particular, yo tengo un hermano también que lo mataron, a mi padre lo tuvieron preso, en fin, a otro hermano también lo tuvieron preso, mis hermanas tuvieron que exiliarse. O sea, mi familia sufrió. En esa época era una brutalidad completa, así que de todo, hubo todo tipo de maltrato físico, psicológico. Yo me pasé un tiempo largo encapuchado, amarrado, así que para mí yo vi muy poca gente del entorno, pero fue con todo. Estas cosas las escribe mucha gente, pero corrientes, golpes, fusilamiento, etc. Yo hasta hace unos años todavía tenía las marcas del amarre, porque me amarraron con esas cuerdas de nylon que rompen las muñecas y fue mira, te lo cuento porque tú eres una persona, un muchacho joven y que es bueno que ustedes conozcan la realidad de lo que sucedió y lo difícil y duro. Esto era antes de ser ministro. Una vez asumida esa cartera de Estado, dice que era en otro contexto, que bueno, difícil de comprender hoy esas violaciones a los derechos humanos, justificando de alguna manera o lavándole la cara a la dictadura. Evidentemente hay una gran cantidad de seres humanos que por mantener o asumir puestos de poder están dispuestos a hacer cualquier cosa. Sí, aparte, bueno, él lo contó en primera persona y fue muy duro, no hace falta ampliar en esa situación. Chile tuvo 3.000 desaparecidos, un número muy fuerte de exiliados, de torturados y de fusilados sumariamente, sobre todo en el primer año de ese violentísimo golpe de Estado que dio Pinochet, incluido... ¿Y qué pasa? Que asume como ministro y dice, no pasó nada. Y yo creo que es muy duro, debe ser muy duro también para sus compañeros de lucha, porque bueno, él ha sido una víctima de ese sistema perverso que no solo ocurrió en Chile, sino en toda América Latina, y un hombre aparte con posiciones progresistas siempre, ha presentado proyectos de ley siempre por los derechos de las mayorías. A mí me da pena, realmente. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Como si ese vínculo ahora con la jerarquía militar lo haya convertido en un rehén. Parece una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Respetando obviamente lo terrible que le pasó. La nota que vemos a continuación es más esperable. Hispan TV también desde Chile. Inaceptables fueron para organizaciones de derechos humanos los dichos del ministro de Defensa de Chile, que avalaron al general en jefe del ejército con argumentos de contexto y obediencia debida los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Ante el emplazamiento, se retractó en declaraciones a Hispan TV. No existe ninguna norma ni situación que permita que en cualquier momento y en cualquier estado, incluso en los de guerra, se violen los derechos humanos. Lo que aquí había hecho el general Oviedo era intervenir en temas que no le corresponden y hablar de temas que lo único que fijan una vez más posición del ejército de Chile, y hay que decirlo, cuando habla el comandante en jefe del ejército, habla las Fuerzas Armadas. Sin embargo,
Oviedo persistió, justificando a los represores condenados. Esas actuaciones son observadas exclusivamente desde el prisma de nuestro tiempo, sin analizar ni considerar la situación concreta ni el contexto histórico y político. En la actualidad, muchos de los entonces jóvenes militares comparten junto a sus familias un destino impensado, angustiante y muy doloroso. Que esa gente que eventualmente puede haber llevado a cabo instrucciones que significaron cometer este tipo de crímenes, saquen la voz y nos ayuden a encontrar a las personas y a las víctimas de desaparición forzada y de ejecución política. Sin crear mucha expectativa, la presidenta Bachelet volvió a comprometer el cierre de la cárcel especial para violadores de derechos humanos. Las declaraciones del general Oviedo evidencian las presiones desde el mundo castrense para evitar el anunciado cierre del penal Punta Peuco, aunque exmilitares y diputados de derecha insisten en otorgarles beneficios carcelarios e incluso libertad. Ellos estaban cumpliendo una función pública. No fueron porque se les ocurrió, ellos cumplieron órdenes. El Estado los entrenó para cuidar la sociedad. Mientras tanto, extorturados y presos políticos sobrevivientes del régimen siguen esperando reparación de los gobiernos democráticos. Entonces, como hay un abandono de parte del gobierno en estas materias, las agrupaciones se ven en la obligación de venir y forzar y manifestarse, y estamos hablando de personas que ya superan los 60, 70 años. Leonel Retamal, Hispan TV, Santiago. En la nota se mencionaba Punta Peuco. Punta Peuco es un penal especial que se otorgó para los genocidas que cometieron crímenes y delitos de lesa humanidad. Los poquitos que ha logrado juzgar la justicia de Chile. Bueno, fíjate qué tipo de cárcel es en la que purgan pena estos señores. Enclavado en Tiltil, a 50 kilómetros de Santiago, el penal de Punta Peuco cuenta con lujos apenas soñados por un preso común. Habitaciones individuales, baños privados, canchas de tenis, parrillas y terrazas. Además, los internos reciben visitas en sus habitaciones a lo largo de todo el día. Es aquí donde cumplen condena los represores de la dictadura de Augusto Pinochet, condenados por el secuestro, tortura y asesinato de algunas de las más de 3.200 víctimas que dejó el régimen. No se permite el ingreso a la prensa y las únicas imágenes de su interior las divulgó un diputado en 2013. La hotelería, en definitiva, para la atención de las personas que están en Punta de Peuco es totalmente distinta a la atención que reciben los internos, los presos comunes. Acá ellos cuentan con acceso a Wi-Fi controlado, de hecho a algunos se les encontró chip, ¿cierto?, que tenían acceso a líneas telefónicas, celulares, ¿cierto?, y internet. El recinto fue creado 5 años después del retorno a la democracia y cuando Pinochet aún permanecía como jefe de Estado. En 2 décadas no hubo ninguna iniciativa para su cierre, algo que exigen los familiares de las víctimas de la dictadura. Y ese es un deber ético y moral que tiene el gobierno con esta sociedad, con los familiares, con las víctimas, pero digo, en total con esta sociedad. Cerrar Punta Peuco. Ahora, si dicen, mire, todos los penales van a ser como Punta Peuco, lo vamos a recibir. Porque siempre estamos, aunque sea el criminal más grande, que se le tenga el respeto a la dignidad como persona. No obstante, el confort de este penal podría colapsar en los próximos meses. La justicia se apronta a ratificar las condenas de más de un centenar de exmilitares que deberían ingresar a Punta Peuco. Con ello, la cárcel estaría totalmente hacinada. Es por ello que la Policía de Prisiones plantea redestinar el recinto y trasladar a los reclusos a módulos especiales en las cárceles comunes. La presidenta Bachelet había prometido cerrar este penal. Esto podrá ocurrir, ya falta poco para que finalice su mandato y hasta ahora no se dio. A ver qué nos dice CNN de Chile. Usted, de acuerdo a lo que ella plantea, en una reunión con ella aquí en el Palacio de la Moneda, le prometió que iba a cerrar Punta Peuco. ¿Va a cumplir con esa promesa? Yo voy a cumplir con todas las promesas que he hecho y que esté en mis manos hacer. De esta manera, la presidenta Bachelet se refería a la supuesta promesa privada que le habría hecho a Carmen Gloria Quintana, víctima del caso Quemados, sobre cerrar el penal que alberga militares condenados por violaciones a los derechos humanos. El cierre del penal Punta Peuco está a su alcance porque es privativo de su mandato y de su condición de presidenta de la República. Con esto se está terminando y yo espero que la presidenta cumpla con prontitud esta decisión de cerrar Punta Peuco.
Pero el anuncio también generó opiniones de rechazo, entre ellos el abogado Raúl Mesa, quien anunció un emplazamiento al candidato Sebastián Piñera. Me voy a permitir solicitar la intervención personal de Sebastián Piñera para que él se pronuncie respecto a esta decisión anunciada por la Presidenta de la República. Que la población de Penal Punta Peuco, ¿no es cierto?, es una población de ancianos, de adultos mayores enfermos. Menos se justifica el traslado de esas personas, que muy pocas de ellas van a poder resistir. Pero la presidenta no solo habló del cierre del penal, también se refirió a la posibilidad de otorgar indultos a los presos por delitos de lesa humanidad. No está cerrada la puerta, pero también exige de parte de las personas que están en esas condiciones de primero que nada, estar arrepentidos, yo diría, y contribuir a la verdad. Los reos condenados por crímenes de lesa humanidad no cumplen con ninguna de las exigencias que señala el derecho internacional humanitario. Respuestas de Bachelet que todavía no se hacen de manera oficial por parte de la Moneda. Resta saber la fecha del traslado de los 130 reos que aún están al interior del penal. Francesco D'Avello, CNN Chile. Cabe recordar que el propio padre de Michelle Bachelet, que era un militar, fue desaparecido o asesinado por la dictadura de Pinochet. Vamos. Sí, 100 años de Violeta Parra, de la enorme poeta, pintora, artista múltiple y también con una carga de nostalgia en su vida muy fuerte. Que tuviera un paso tan importante por la ciudad de La Paz también, ¿no? Sí, que mostrábamos acá en una anécdota que contó un familiar suyo, que cuando ella atendía el teléfono aquí en La Paz, cuando vivió acá, decía Mar para Bolivia. Su ola era Mar para Bolivia. Vamos, Violeta. Sombra, del aroma por testigo, y los 4 pies marcados, en la orilla del camino, y sacado con quererte, clavelito florecido,
último bloque de Ojo con los Medios pasa por Brasil. Las políticas que impulsa el mandatario ilegítimo Michel Temer en este reporte de Telesur, una más. Michel Temer sancionó la permisión para regularizar grandes predios construidos y latifundios sobre tierras del gobierno ocupadas con falsificación de documentos y que hoy sufren la acción de madereras, mineras, ganaderos, entre otros. Así se profundiza un viejo conflicto en la Amazonía brasileña. Atravesar el Río Negro durante la dictadura militar era imposible para ciegos, sordos, mudos, leprosos y esclavos que vivían en cautiverio de este lado del río. Hoy la exclusión también se manifiesta en la venta de estas tierras a empresas extranjeras con apoyo de los bancos. La medida permitirá la venta de tierras que habían sido destinadas a la reforma agraria y tierras indígenas aún no demarcadas y que se ven en disputa entre corporaciones y comunidades. Para Tenorio funciona así: venden la tierra, la vacían, se van y luego lo repiten en otro lugar. Hay algunos lugares que ellos compran por dentro. Están deforestando, están destruyendo nuestra naturaleza. Principalmente, hacia allá abajo son los ganaderos, allí es el mayor desmonte. El vaciamiento de la FUNAI, órgano de protección indígena, y la legalización del extractivismo a gran escala en la región son dos disparos del mismo cañón, que tienen como objetivo un territorio rico en recursos, hoy habitado por quienes desde hace siglos lo protegen. En cualquier lugar, terra no tiene dono, no. En cualquier lugar la tierra no tenía dueño, pero el gobierno hoy hace eso para los empresarios, para el que tiene dinero. Nunca existía. Para nosotros los indígenas nunca existió eso de vender la tierra. La tierra es un lugar donde nos creamos. La tierra es en sí misma. Solo en el estado de Pará, región de un valor ambiental estratégico para el planeta, se estima la pérdida de 30 millones de hectáreas que deberían permanecer bajo protección. Son varias medidas provisorias para disminuir los derechos de los indios y para quitarle las demarcaciones de tierras al Poder Ejecutivo y a la FUNAI. Lo que sería un caos, porque los intereses económicos son representados por aquellos que están en el Congreso, y sería un gran retroceso. Aún no está completa, pero recientemente el Congreso aprobó la reducción de unidades de conservación ambiental en Pará, que es muy negativo para la defensa del medio ambiente, como con la vida de los indios y la defensa de las tierras indígenas. El cierre de bases de protección de aldeas indígenas aisladas, el crecimiento exponencial de la violencia contra comunidades campesinas, quilombolas e indígenas entre 2016 y lo que va del 2017 y la profundización de los impactos ambientales sobre el pulmón del planeta son los efectos del gobierno de Michel Temer fuera de las grandes ciudades en poco más de un año de gobierno. Ignacio Lemos y Julia Nasif para Telesur desde Amazonas. Un hallazgo este corresponsal de Telesur que llega a plasmar una mirada diferente, ¿no? Sí, y además ya hizo otras notas interesantes, ir además al nordeste de Brasil, al Amazonas, que es, digamos, las zonas más deprimidas del Brasil, y donde justamente la acción de los facenderos, la acción también del ataque a la madre naturaleza, el arrasamiento de zonas verdes muy fuertes, y además en zonas limítrofes complicadas, ¿no? Donde capitales extranjeros se quedan con tierras indígenas. Muy bien. Bueno, queremos anunciarles a todos que este ha sido el último programa de Ojo con los Medios aquí en el Avia Yala. Lamentablemente, después de larguísimas y extenuantes negociaciones con la dirección del canal, no hemos llegado a un acuerdo para seguir con este espacio, así que lo vamos a dar por cerrado hoy en esta jornada. Les agradecemos a todos, el equipo del Avia Yala. ¿Cuánto tiempo ya? Y 4 años. Fuimos el primer, cuando estaba Contextos, el primer programa en vivo que salió, el único que durante un tiempo que estuvo en el canal, después se fueron incorporando otros, así que un agradecimiento especial a todos. Los trabajadores, todas las personas que componen el Avia Yala y que siempre nos han permitido hacer este programa
a Katia Gumucio, que nos trajo acá al canal en aquella época. Y bueno, creo que nos hemos llevado bien. No es fácil hacer televisión en vivo, es mucho estrés. Y más allá de algunos encontronazos, hemos resuelto bien esa relación y les agradecemos a todo el equipo el apoyo que siempre tuvimos acá en el canal. Muchísimas gracias. Me preocupa un poco, doctor, para descontracturar el tema, su pase futbolístico en el equipo de Aviala. ¿Qué va a pasar? No sé, ahí le preguntamos a los muchachos si sigo jugando o qué. Sí, me hacen que todos que sí, perfecto. Muy bien. Así que el domingo a las 11 ahí estamos en Complejo Strongest. Bueno, vamos a tratar de llevar el ojo con los medios a otra emisora, a ver si es posible. Hay que hacer varias diligencias y negociaciones y ver si esto es factible. Hay que ver también qué va a hacer Mariano, que lo tenemos predispuesto para algunos proyectos también fuera de Bolivia. Así que estaremos informando seguramente a través de nuestras redes los pasos que iremos dando y ver si es posible seguir con el espacio, si es posible que Mariano siga también. Ojalá que sí, y bueno, ahí nos estaremos viendo en el aire en cualquier oportunidad. Un abrazo muy grande. Un gustazo.